ese juicio mediático que condena a Julio Martínez Pozo es el único mecanismo que le queda al resto de la sociedad como salvoconducto, como muro de contención para impedir que Antonio Espaillat, usando su poder, se salga con la suya. Dentro de ese espacio que cae, había personas importantes, ocultas, que no se quiere decir y están tapando qué fue lo que pasó con esa persona. Bueno, porque no fue que lo atacaron. Se nos hace groseramente evidente que quienes se supone que apoyaban a Antonio Espaillat un poco más arriba en la oligarquía dominicana lo han dejado solo. No cayó la igualdad porque ella va para su casa. Ella es igual de responsable que él. Y a lo mejor más porque ella estaba en el lugar donde le advirtieron varias veces y pasaron sus situaciones que ella se enteró de primera mano, primero que Antonio. Termina hablando con Maribel Espaillat y Maribel, con toda la soberbia del mundo, le dice que la fiesta no se puede cancelar. Siguen surgiendo informaciones en torno a la lamentable saga del Jet Set. Y no hay a este segundo otro tema del cual no se deba seguir hablando, al menos en el plano local. Esta mañana, uno de los abogados, o el abogado principal de Gregory Adames, la mano derecha de Antonio Espaillat, dijo algo revelador y que es sin quizás la razón por la cual Gregory Adames decidió esconderse y no aceptar la protección de la Procuraduría General de la República. ¿Y qué dijo el abogado principal de Gregory Adames? Que a su cliente le pareció sumamente extraño aquella entrevista y o reportaje que le hizo Diario Libre a Maribel Espaillat, en la cual ella habla de Gregory en tiempo pasado, como si Gregory ya no estuviese, como si Gregory no existiese. En simples palabras, como que si Gregory murió. Pero ocurre que ese reportaje se publicó 2 días después de que ella visitó a Gregory y habló con él en unos términos que a este último no le agradó. En síntesis, Gregory Adames, la mano derecha de Antonio Espaillat, actuó guiado por su instinto, y él mismo le dijo que tenía que irse de la capital y fue a esconderse en un campo hasta que finalmente hizo la logística del lugar para entregar a la Procuraduría la prueba que él tenía, que no era otra más que un celular con las conversaciones con el poderoso Antonio Espaillat. Tenemos más informaciones que compartir con ustedes, amén de esta con la cual acabo de hacer la introducción de este capítulo. Me acompañan hoy como copanelistas Melvin Sena y Soraya Santana. Hoy no como la mujer de temas metafísicos, aunque hay que decir que curiosamente el año pasado ella, en su ejercicio habitual, nos dijo que en el 2025 venía una tragedia para República Dominicana. Melvin Sena, en corto, ¿qué otra novedad tenemos de este caso? Gracias, hermano, gracias, compañera, por estar aquí. Y gracias a los redevidentes que comentan y comparten los contenidos que hacemos con mucho cariño para ellos. Resulta que se ha revelado el informe preliminar técnico de la Procuraduría General, en la cual los ingenieros Jesús Reyes Madera, Eduardo Fiero y Máximo Corina, en el documento 3/027 concluye categóricamente que lo que sucedió en el Club Jersey no fue un acto terrorista, sino que fue una sobrecarga en el techo, que las vigas se dieron por las modificaciones del diseño original y que no contaban con la suficiente fuerza para sostener la cantidad de peso que le pusieron encima. Esa información que estás dando hay que aclararle a la audiencia que se corresponden con la investigación que hizo
el Ministerio Público y la Procuraduría. No se corresponde con la investigación del Palacio, la del ONASBIE, es que se llama, ¿no? Sí, la ONASBIE. Estamos hablando de 3 investigaciones. Número 1, la de José G. Ramírez, que planteaba que la estructura sí aguantaba la sobrecarga, la susodicha sobrecarga en el techo. Y yo le decía a Jesús o José G. Ramírez, caballero, quizás eso se corresponda con un techo que esté íntegro y en buen estado. Sí. Pero vuelva a revisar eso, porque ese techo había experimentado filtraciones, por lo tanto, el soporte ya no era el mismo. Curiosamente, Filtraciones que fueron confesas en la entrevista que dio bueno, Antonio Espaillá con Edith Feble. curiosamente, señores, hay Él que dijo decir tenía 30 años lidiando con eso. que ese informe de G. Ramírez fue dado de baja en Diario Libre, Sí. que fue el medio que inicialmente publicó la información. Luego viene el informe del ONASBIE ONASBIE, sí. y también el informe de la Procuraduría. Y por lo visto, ambos coinciden en que el techo estaba sobrecargado. Soraya. Muchas gracias nuevamente por la invitación. En días pasados, cuando ocurrió este hecho, yo no me encontraba en la República Dominicana. De hecho, me hiciste una entrevista por teléfono y te indiqué lo que yo había visto allí, que era una situación que se manifestaba con respecto a el mal mantenimiento que tenía esa infraestructura de hace un tiempo atrás. Que de hecho, inclusive, habían cosas que se iban a descubrir una vez que empezaran a hacer participación de cosas que estaban ocultas allí, pero que yo veía que no era algo de terrorismo, simplemente que había sido algo de la infraestructura. Sin embargo, también lo dije en otros programas, que vi allí algo que tenía que ver como especie de una persona importante que estaba en ese momento cercano al escenario, donde habían cosas que estaban ocultas en ese momento con una persona importante que todavía no han dicho quién es, y que de ahí se podían empezar a sacar cosas que no tenían que ver con el hecho como tal, sino que iban a distorsionarla. Y fíjate que a lo que yo veo ahí, a lo que yo siento ahí, es parte de esta energía que tenía que ver como que vamos a distorsionar a toda esta gente, vamos a llevarlas a otro momento para nosotros no tener que entrar en el dilema de cómo vamos a enfrentar la situación. Ya esta persona tiene que enfrentar lo que está allí porque se le va a escapar de las manos. Sin embargo, no dejo de sentir y ver una mujer que va a salir importantemente una vez que ya esto esté abierto a hablar más de lo que tiene que ver con estos encuentros de la mentira que todavía se manifiesta allí. Bueno, ¿dónde están los escombros que guardaron? hay una que se parte... O sea, bueno, ahí hay algo que está, indistintamente que sea la infraestructura, porque es lo que veo, que es la infraestructura que ya estaba acabada, ¿verdad? Iba a colapsar porque yo los vi hace mucho tiempo, alguna tragedia que venía fuertemente con personas que iban a fallecer en la República Dominicana. Y si hubiese sido una parte de explosión o terrorismo, yo hubiese sentido la misma parte. Ahora, dentro de ese espacio que cae, había personas importantes, ocultas, que no se quiere decir y están tapando qué fue lo que pasó con esa persona. Bueno, porque no fue que lo atacaron, no fue para eso. Ahí hay un dato, Sí. ahora escuchando a Soraya, y es que se nos hace groseramente evidente que quienes se supone que apoyaban a Antonio Espaillat un poco más arriba en la oligarquía dominicana, lo han dejado solo. Totalmente. Y eso se desprende de la manera en que los medios están al unísono tratando la información a este segundo. Ya sea porque no se puede ocultar más, ya sea porque se quieren desligar directamente de él, ya sea porque finalmente recapacitaron, pero la narrativa mediática a este segundo es una. E incluso en RCC Media directamente, que tienen que lidiar con esto ya de manera frontal, están por lo menos hablando de que es un hecho grave,
y de que la investigación tiene que seguir. Quizás Martínez Pozo ha hablado un poco del tema del juicio mediático. Ahora, yo planteo que en casos como este, en donde hay una persona, en este caso Antonio Espaillat, que a todas luces quiere usar su influencia para escabullirse, aunque siendo justo con él hay que decir, caramba, cualquier persona que tenga el poder que él tiene no va a resistir la tentación de usar ese poder para para salvarse. Pero ese juicio mediático que condena a Julio Martínez Pozo es el único mecanismo que le queda al resto de la sociedad como salvoconducto, como muro de contención para impedir que Antonio Espaillat, usando su poder, se salga con la suya. Y es un tema que uno, por ejemplo, trata de hacer empatía con Antonio, uno trata de hacer empatía con el dolor de su familia, pero cuando uno se entera que Gregory no solo se mantuvo avisándole durante días, sino que incluso la misma noche habló con Antonio y le pidió que cancelara la fiesta, pero que esa misma noche un señor de nombre Remberto, que era cliente habitual del Jet Set, le cae un pedazo de losa en el hombro que casi le quiebra una clavícula, y que cuando Gregory lo lleva al baño, luego de hablar con él, termina hablando con Maribel Espaillat, y Maribel, con toda la soberbia del mundo, le dice que la fiesta no se puede cancelar. No. Es imposible, cuando uno se entera de todo esto, establecer empatía. Es más, es imposible que tú, si tienes un mínimo de raciocinio, no termines concluyendo que Antonio y Maribel Espaillat eran dos psicópatas. Son dos psicópatas. Y que uno está hoy día pasando las vicisitudes traumáticas de verse casi en prisión, que es la hermana, y que está en un hospital ahora mismo. Y el otro es Antonio Espaillat, al cual, evidentemente, si el juez tiene que decantarse por cantarle prisión preventiva a no sé qué tantos meses a uno de los dos, sería a Antonio. Ahora, a ella, prisión domiciliaria. Ahí no cayó la igualdad. Ahí no cayó la igualdad, Neudi. No cayó la igualdad porque ella va para su casa. Ella es igual de responsable que él. Y a lo mejor más, porque ella estaba en el lugar donde le advirtieron varias veces y pasaron sus situaciones que ella se enteró de primera mano, primero que Antonio. Yo creo que si aquí vamos a buscar igualdad en la justicia, ella pudiera ir perfectamente para una prisión como debe ir Antonio Espaillat. Eso de que aquí cada persona que es del medio o que tiene cierto nivel de influencia o que pertenece a la alta sociedad, se enferma desde que le acusan de algo. Eso ya, ese guión está cansado. Y qué bueno que mencionaste al señor Martínez Pozo, porque recuerdo en una intervención del señor Martínez Pozo en un tono casi acusador, que él decía que ahí había un acto terrorista, que eso fue un acto terrorista. Él lo dijo de su palabra, que por qué el Yesé, que por qué esa noche, que por qué quién estaba ahí. Esas fueron las preguntas que él hacía en tono acusador. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que individuos intenten manipular la realidad con comentarios, con informaciones falsas, con inventos, solamente por su interés personal? Pero espérate, ahí habían dos cosas, a lo que yo vi. O sea, lo que yo siento de la energía que manifesté en ese momento. Está la parte de la realidad del techo, ¿verdad? Que socava y cae por la infraestructura, como lo dije anteriormente. Pero había ya alguien importante en el medio esa noche que había insistido en otros movimientos que estaban resguardándolo porque hay algo que están escondiendo de una persona importante que todavía no han dicho quién es. Fíjate que eso ocurre allí, no como una especie de terrorismo, pero sí había alguien allí importante que tenía que desaparecer de una manera u otra. ¿Usted comparte la teoría de que pudiera haber porque es que se siente una energía que estaba allí en el medio de una persona que, mira, es una persona. La persona es una persona mayor, más o menos madura. Medio fornido, fumaba tabaco, con anteojos, usaba mucha corbata, con saco, y había al lado de él guardaespaldas, que no estaban cercanos a él, pero había guardaespaldas,
y estaba en una mesa central, como decir, paralela al escenario. Oye, yo nunca me había conectado con eso. Ahora se ve allí. Esa persona es donde hay algo que tienen que seguir buscando, pero no es por esa persona que se cae eso. ¿Tú me estás entendiendo? Sino que hay otra cosa detrás de esto que están ocultando algo que tuvo que ver con ese momento. Y es una persona que estuvo allí. O sea, esto es lo que quiere decir que están escondiendo a una víctima importante. Exacto. Que no tenía que estar en ese momento allí. Que no Fíjate que todavía no se ha dicho exactamente cuántos son las personas desvividas allí. Todavía el número no es exacto. Bueno, yo leí, y esto me pareció una cifra asombrosa, yo leí que esa noche supuestamente había más de 900 personas. Pero me resisto a creer que haya más de 900 personas esa noche. Ahora, lo que me queda claro, como quiera, es que las personas que fallecieron lamentablemente fue más de la cifra oficial. Con cada nuevo dato que se da, uno pues se siente más afianzado en esa dirección. Hay mucha gente, y yo lo comentaba en un corte, que por ejemplo un amigo perdió a un amigo allí, y me cuenta él dos cosas: que a él lo entregaron, a su amigo, el cuerpo lo entregaron en una funda, pero que él estaba con su novia, y esta es la hora que su novia no ha aparecido. Increíble. Y quizás ya no aparezca. Se supone que tenían que haber habido un conteo allí de todos los escombros que movieron. Sin embargo, hubo escombros que se movieron, los llevaron a un sitio y no dijeron dónde están. Desaparecieron. Entonces, ¿qué quiere decir allí? Hay una situación oculta que tienen que ver hasta el fondo, que es lo que indistintamente de vuelvo y recito, la infraestructura para canalizar y vetar a la persona que es el dueño o los dueños del jet set. Detrás de esto hay otra cosa que puede manifestarse, la culpabilidad de algo que va a salir en el entorno. Pero por ende se va a mover muchas energías que tiene que ver con dinero de por medio para que esto no salga a la luz. Y este señor Espaillat tiene que estar o la gente tiene que estar muy pendiente, porque es tanto la presión emocional que tiene, que incluso puede hasta llegar a atentar hasta contra su propia vida. Arneudis mencionaba algo sobre el tratamiento que le están dando los medios de comunicación a partir de cierto punto a este caso. Y también recuerdo en un programa que grabamos en el Estudio A de Resorte Media, que tocamos el tema de que el poder no se sacrifica por un peón. Y ya la situación del jet set ha sobrepasado las dimensiones de influencia de Antonio Espaillat. Ya muchas personas entendieron que Antonio Espaillat dominicanamente tiene que joderse para poder seguir conservando el poder. Para mí, creo que lo dijo Roberto, existe una licitación importante para Cabo Rojo de Fran Raineri, que ya el caso de Jet le está salpicando y le está causando un ruido que a él no le agrada. Por ende, ese tipo de situaciones, entiendo yo, que son las que han motivado a que los medios de comunicación le saquen la alfombra de la defensa y la manipulación que tenían hacia la población, Antonio Espaillat, y están no haciendo un ejercicio objetivo, porque los medios de comunicación en la República Dominicana, me refiero a los tradicionales mayormente, todo obedece a un interés, y es por la naturaleza de sus dueños, que son empresarios, que esos mismos empresarios hacen negocio con todos los gobiernos y se ponen de acuerdo con los empresarios, con los políticos, y más lo que ellos entienden que pueden tener una cuota de poder importante para manipular a la población. Eso se llama tercero primitivo, creo que es manipular a la población para que las personas entiendan que las tragedias se vean algo normal. Sí, y que son tragedias. Y que nadie tiene que pagar por ellas. Exacto. Bueno. Pero lamentándolo mucho, esto fue una tragedia ya avisada.
una tragedia que estaba por darse y que no pusieron caso a esa consecuencia. Fue un caso omiso. Entonces, por ende, tiene que haber un culpable. Yo no Y el sé. culpable ya se sabe que son, pero está esa manipulación de lo oculto, de lo que tiene que salir a la luz. Yo sigo insistiendo en que va a haber una mujer importante, no sé quién es, una mujer importante que ella está callada. Buenas noticias, tu sorteo del Agarra 4 de Lotedón se adelanta. Ahora todos los días a las 12 del mediodía, el Agarra 4 de Lotedón, para que tengas que esperar mucho menos para saber si la suerte te agarró ese día con el Agarra 4 de Lotedón. Ahora todos los días a las 12 del mediodía. Está callada, pero va a haber un momento en que ella como que va a ver que todo esto no se le va a buscar la razón o el motivo de la culpabilidad como tal, y ella va a salir a la luz, a dar como que yo necesito que me den una respuesta y por ende lo que yo voy a tratar es lo posible de que todo esto salga a la luz en comparación a una denuncia que ella va a hacer. Bueno, no sé si sería Nuria Piera. Corrijo, es primado negativo lo que usa el gobierno para manipular. Sí, pero oyendo a Soraya, Sí. será Nuria, porque ya Alicia le entró. Sí, pero Alicia tú sabes que le entró por situaciones que hay entre ellos. Sí, sabrá Dios qué negocio le quitó Exacto. Antonio a Fernando Jazún. Y ellos son tal para cual. O sea, ellos se comportan de la misma manera en cuanto a los negocios. No sé, Brillante. porque por un segundo, si tú me dices Antonio en los negocios, a partir del 10 te digo, yo creo que nadie. Bueno, según la historia de la conocida de ambos como empresarios, tienen un proceder muy similar en cuanto a avasallar, en cuanto a tomar oportunidades y ¿Pero no quién? dejar. ¿Antonio y quién? Y el esposo de Alicia Ortega, ¿A Hasbun. Fernando Jazún? Sí, yo creo que sí. Ok. La historia conocida entre ellos. Bueno, pero lamentablemente el que tenía uno de los programas de investigación más influyentes, casi a la par con el de Nuria, era Fernando, o es Fernando Es Jazún, Fernando. no Antonio. Y hay que ver, porque ese temita, aquí hay dos cosas. Ese reportaje que hizo Maribel en el Diario Libre revela el nivel de simulación de la familia Espaillat. Si usted no lo cree, sencillamente vea ese reportaje. Y más a la luz de lo que acaba de salir, que se habló con ella y que con ella se discutió exigiéndole que pare esa fiesta. Cuando usted ve que se trata de esa persona, la que dice, la que habla por su esposo, que la salvó heroicamente, la que habla de don Gregory, que según ella en ese texto está muerto, bueno, pues ya usted puede ver el nivel de simulación y puede saber si esa gente estaba o no propicia a la maldad pura y simple. Sabrá Dios qué tipo de desprecio por la humanidad está anidando en la mente de Antonio Espaillat. Adelante, Marvin. Este fin de semana, uno de los abogados de algunas de las víctimas denunciaron que aparentemente los acusados no van a requerir de abogados porque el Ministerio Público está ejerciendo ese papel bastante bien. Desde el momento de la calificación, de buscar que el caso sea declarado complejo, ya desde ese momento para algunos abogados de las víctimas ya dejaron ver el trasfondo de lo que va a ser el trabajo del Ministerio Público en este caso. Creo que Antonio Espaillat hoy, si está detenido y la familia Espaillat está siendo procesada, fue gracias a presión social en las redes sociales. Esa misma presión se debe mantener para exigirle al Ministerio Público hacer un trabajo objetivo a la justicia. Porque realmente lo que estamos viendo es que lo que se busca es minimizar el daño, ya que no pudieron evitar que se procese los individuos en cuestión, ahora quieren minimizar el daño con una falsa calificación. Creo que a Antonio Espaillat no se le puede aplicar el artículo del Código Penal 319 porque existe más de una víctima. Claro. Y el código es bastante claro. Una persona que es víctima
fallece por un asesinato involuntario, cuando es una persona, Ajá. son de 3 meses a 2 años de prisión. Cuando es una persona, cuando pasa de una persona, ya ese proceso no se le puede aplicar el 319 porque se convierte en un dolo o un asesinato no cae en el 319, realmente lo que quiero decir. Sí, lo que pasa es que hay una figura jurídica que se llama dolo eventual que describe precisamente lo que estás diciendo, que es cuando una persona por negligencia, y si se comprueba que amén de la negligencia también hubo avaricia, ya no se considera un crimen o un homicidio involuntario, no, se considera ya un homicidio voluntario. Cuando tú tienes negligencia, no actuaste, y cuando tienes conocimiento de causa. Sí, ahí es doble eventual. Y hay que decir, ahora que tocas el tema, que en casi la totalidad de América Latina, en la jurisprudencia de cada país existe el dolo eventual, menos en República Dominicana. Ahora, si vamos a pretender ahora hacer un debate jurídico con esto, bueno, pues hay que decirle a la gente que aquí tenemos algo llamado la íntima convicción del juez. Y la íntima convicción del juez no es inconstitucional, sencillamente se dejó de usar porque se entendía que eso ya no era acorde con los nuevos tiempos. Y yo digo, perfecto, yo tengo dos caminos. O nos abocamos a un debate ahora jurídico para reacomodar el código, la famosa reforma del Código Procesal y el Código Penal, o sencillamente acudimos a la íntima convicción del juez, en el entendido de que aquí tenemos dos agravantes. Número uno, son 236 personas, mal contadas, pero está bien, 236. Y tenemos ya las pruebas de que Antonio y Maribel conocían del tema, porque también no solo es Gregory, hay otro testigo que es el encargado de mantenimiento de RCC Media, que también daba mantenimiento o conocía las instalaciones del Jet Set, que también está siendo interrogado al respecto. Pero en todo caso, vamos a quedarnos con Gregory. Sí. Ya el Ministerio Público tiene las herramientas para decir que Antonio sí sabía. El hecho de que Antonio lo supiera, señores, cambia absolutamente todo. Olvidémonos de homicidio involuntario. Soraya. Sí. Ahora, fíjate que existe esa particularidad ahí de lo que tú acabas de decir. Pero si hay una condena que tiene que ver con estas personas, indistintamente eso va a quedar allí si a él lo ejecutan como una persona que manifestó una cantidad de tiempo, lo que usted acaba de decir. Si a él le dictan una detención por este homicidio que ocurrió, vamos a ponerlo desde ese punto de vista, indistintamente todo se va a quedar a mitad. O sea, las personas que están allí pueden canalizar cada uno de ellos su denuncia. Si él lo enjuicia, no va a pagar a nadie. Ya va a decir que pagó con eso. O sea, esto tiene que ir más allá. O sea, mira, tiene que manejarse de una manera totalmente diferente. Reimberto Pichardo nos ha aclarado, él como abogado, que se puede procesar a nivel penal y al mismo tiempo se puede disponer de sus bienes para resarcir e indemnizar a las víctimas. O sea, que una cosa no excluye la otra. Pero acuérdate que vuelvo y repito, detrás de esta situación hay cosas ocultas que tienen que salir a la luz precisamente porque van a tocar parte de ese patrimonio que no quiere que se toque. ¿Tú me estás entendiendo? No, o sea, es lo que te estoy diciendo. O sea, aquí hay patrimonios que no van a querer que los toquen, por ende hay cosas que tienen que terminar de salir a la luz para que puedan darle un ejecute completo a eso que está allí. Porque no es solamente nada más el techo que se cayó y las personas que desvivieron allí. Es más allá otra cosa que tienen que empezar a averiguar e investigar para que tengan peso y sustento de poder hacer cosas más fuertes. De hecho, por eso es que insisto que alguien va a estar allí haciendo como esa salvedad, como empujando esa petición, porque todo está así como medio haciéndose y no terminando de concluir con lo que están hablando, sino que están como tratando de desvariar otra vez todo el tema. Como usted dice, los medios de comunicación han puesto apoyo a ello, ¿verdad? Claro. Como todo lo que se ha hecho. Los tradicionales. Pero escúchame.
Cuando ocurre este hecho, ya han venido ocurriendo hechos anteriores, como me lo preguntó una vez en el programa anterior, todo se ha quedado a medias. Todos los casos se han quedado a medias. Entonces, ¿qué es lo que no se quiere hacer? Es que este caso tampoco se quede a medias. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Ok, está preso, van a agarrarlo, X, oye, pero van a tratar de distorsionar nuevamente todo lo que han hecho hasta ahora y eso no pueden permitirse. Y eso hace mucho sentido con el hecho de Porque es lo que te estoy diciendo, que veo algo que está oculto, que por ahí es que tienen que meterse. Farmacia Medicare GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Sí, hace mucho sentido lo que usted dice, porque primero se fijó la audiencia para ver la medida de coerción para el domingo y luego la pospusieron para el miércoles. Entonces, lo que yo leo en esa situación es que se está buscando algún tipo de mecanismo legal para que la medida de coerción que se le va a imponer a la familia Espaillá no sea la correspondiente. Exacto. Y digo la correspondiente cuando me refiero a que ambos deben guardar prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público dijo que la Maribel intentó intimidar a Gregory Adames, ¿verdad? Correcto. ¿Hay algo oculto allí? Intimidar. Y entonces eso viola el artículo 222 y 223 del Código Penal. Y ya eso, a partir de eso, de comprobarse eso, justifica la prisión preventiva. Otra situación que justifica la prisión preventiva es que Gregory dice, y que le entregó a la Procuraduría en su celular, que él fue y le avisó a Maribel sobre una situación de la loza con un cliente y ella dijo que la fiesta no se podía cancelar. Eso se puede ver como una asociación de malhechores, ya que si tú tienes conocimiento de una situación que puede desembocar en tragedias, entonces eso te dice a ti que tú no puedes estar en la vía pública porque puedes afectar y contaminar el proceso. Claro. Entonces, mandarla a ella para su casa no es procedente. Para allá, para la prisión, es un caramelo envenenado que le darían a la población. Y es y lo que se busca esto es distraer realmente a la ciudadanía, porque cuando ese tipo de medida va a provocar una indignación nacional, que todo el mundo va a comenzar a hablar. Lo que siento, que no va a ser lo que quiere la gente, porque van a dejar todo otra vez a mitad de camino. Exacto, la gente va a comenzar a hablar, no, que ella sí debe estar presa, y se van a distraer de los verdaderos procesos que tienen que llevarse a cabo en la investigación y en este juicio que se va a comenzar en relación a lo sucedido en el Jet Set. Entiendo yo que ambos tienen mérito suficiente para pasarse una temporada en Najayo, hombres y mujeres. Eso de que te enferma, eso no procede, porque aquí cada vez que alguien es procesado, alguien de poder, aquí si no se enferman, lo enferman. es lo que quiero decir. Entonces, veo yo eso como un guión muy repetido, muy bochornoso, el hecho de que la vean ahí con suero, cargándola y todo lo demás. Para mí, es una manera de, como te dije, de cambiar los parámetros de la energía que tiene que ver con el trabajo que están haciendo. O sea, es como distraer a las personas. Exacto, eso es una distracción. primado negativo. Entonces, no puede ser así. O sea, ¿por qué te explico? Porque todo lo que se está pasando aquí en República Dominicana, lamentándolo mucho, todo lo que entra en la parte de la justicia se queda a mitad. Todo. Bueno, ya dijo Hipólito. Entonces no pueden, o sea, no pueden seguir queriendo tapar el sol con un dedo, porque toda situación que ocurre, por mínima que sea, por muy grande que sea, tiene que tener una respuesta al pueblo, y no se le está dando la respuesta.
Bueno, ahora que usted que mencionaste a Hipólito, al ser abordado el fin de semana en relación al caso, dijo, no, yo no sé nada, yo no estoy al tanto de nada, pero lo que yo sí puedo decir es que la justicia dominicana es bien asquerosa. Bueno, Eso dijo un expresidente. Bueno, recuerda que Antonio Espaillat siempre le jugó en contra A la Hipólito. Sí, claro. Sí. En el periodo 2000-2004 lo que pudo, porque estaba comenzando en Radio Cadena Comercial, pero para las elecciones del 2004, Antonio Espaillat manejó gran parte del aparato comunicacional que se encargaba de comunicar que Leonel volvía. Okay. Entonces, él le tenía esa guardada desde mucho tiempo atrás a Antonio Espaillat y ahora se la pusieron en bandeja de plata. Entonces, lo que tú acabas de decir es que Antonio Espaillat se alinea con los candidatos que tienen mayores posibilidades a ganar y hace todo lo posible por manipular la población en ese sentido, porque ese mismo Antonio Espaillat que tú haces referencia hoy, que utilizó que fue el que encabezó la narrativa para decir que Leonel volvía en el 2004, es el mismo Antonio Espaillat que abrazó la falsa tendencia del 70% de Luis Abinader, que al final no fue un 70, que fue un 50 y pico, y que fue con menos del 25% de la población votando. Entonces, ese mismo Antonio... General. De la población, entonces el universo de votos que exacto. fue, él sacó un 52, pero apenas votó en total un 20 y tantos % de la población que podía votar. Exacto. Entonces, se manipuló la población. Antonio Espaillat volvió a manipular la población a favor de un candidato que le garantizaba sus intereses. Y yo creo que Luis Abinader, creo yo, que no ha dejado de hacer ningún esfuerzo por proteger a Antonio Espaillat. Desde el primer momento de colocarle su abogado personal, desde el primer momento que el Ministerio Público está lento en relación de las investigaciones y el proceso, en el primer momento que ese Ministerio Público mal califica el suceso, el caso, en el primer momento que no quieren ver la medida de coerción en el momento legal que le dice la ley, porque te tienen que poner ante un juez 3 días después de detenerte, si no tienen que soltarte. Pero aquí la pusieron para el domingo y ahora vuelven y la posponen para el miércoles. Para este miércoles. Para este miércoles. Eso tiene su precio, porque mientras se da este miércoles ese conocimiento de medida de coerción, lo cierto es que Antonio está preso. Exacto. Y que los familiares siguen yendo día tras día. La señora a ver a su esposo, los mancebos a ver a su padre. Yo creo que cuando tú estás haciendo negocios, porque es muy cómodo cargarle el dado a Antonio Espaillat, que a todas luces la tiene que pagar, pero creo que cuando hacemos negocios tenemos que hacernos siempre las 2 siguientes preguntas. Ganándome este dinero, ¿yo mantengo el respeto de mi familia hacia mí? Sí. Ganándome este dinero, ¿yo no comprometo socialmente mi moral? No, no la comprometo. Pues entonces tú puedes hacer ese negocio. Pero cuando tú te haces esas 2 preguntas y la respuesta es no a ambas o no en una de 2, pues tú tienes ya que darle tabla abajo, como se dice, y tienes que declinar ese negocio. Porque lo más maravilloso del dinero, lo más hermoso, ¿no?, del papel moneda, es cuando precisamente tú puedes usarlo a tus anchas sin que eso te granjee ningún revés. O sea, lo más hermoso del dinero es cuando tú puedes ejercer tu voluntad ilimitada sobre aquello que tú compras sin que eso en esa misma dirección no te traiga para sí algo encima. O sea, lo más excelso, Soraya, Melvin, del dinero es cuando tú puedes ejercer tu cuota de poder sobre eso que tú compras. Claro. Porque aquí hay 2 cosas. La pulsión de poder es algo natural al ser humano.
forma parte de su esencia. No importa qué tan pusilánime pueda parecer una persona, todos tenemos una pulsión natural de poder, claro, en menor o mayor medida. Eso que llamamos propiedad privada no es un constructo social. La propiedad privada es algo cónsono al ser humano en cuanto que es una manifestación del poder. claro. La propiedad privada, Melvin, no es el derecho de posesión. La propiedad privada es básicamente aquel dominio, aquel ámbito en el cual tú ejerces tu cuota de poder de forma ilimitada para ti. Exacto. A través ¿verdad? de una cosa que está bajo tu dominio y que socialmente se ha identificado esa cosa como que sencillamente quien puede ejercer su poder ilimitado sobre ella eres tú. Esa es la parte social de la propiedad privada, que es algo natural al ser humano en cuanto todos necesitamos un ámbito en el cual exteriorizar nuestra pulsión natural de poder. En eso me das cuenta que te da libertades. Exacto. Alguna. El dinero es grandioso cuando te da libertad sin que la misma vaya directamente a chocar con la libertad del otro. Exacto. Pero cuando tú, por ejemplo, te quieres ganar 3 millones de pesos en una noche como de lugar, pero para tú ganarte esos 3 millones de pesos, que era la suma que poco más, poco menos se iba a ganar Antonio Espaillá y su hermana, cuando para tú ganarte esos 3 millones de pesos tienes que poner en riesgo las vidas, no de las 236 personas que murieron oficialmente, no, sino las no menos de 600 personas que habían allí, porque quienes tenían su vida en riesgo no fueron solamente quienes se las perdieron, no, todo el que estaba esa noche allí tenía su vida en riesgo. Y Antonio y su hermana Maribel Espaillat, los hermanos de la muerte, pusieron en riesgo la vida de todas esas personas para ganarse 3 millones de pesos. Hay que decirlo de forma reiterada. Esa noche, Antonio y su hermana se iban a ganar someramente poco más, poco menos de 3 millones de pesos. Sí. O sea que esas personas costaban 3 millones de pesos. Para ellos dos. Para sí. ellos. Ahora está la otra parte. ¿Dónde están o cómo quedó todos esos empleados que estaban en ese jet set que no han dado la cara al temor y al miedo? Bueno, es que ¿Dónde ya está? vemos evidencia que lo están intimidando. Me imagino que Es ya lo que están hablo, escondidos. que es lo oculto, lo Sí. secreto, que tienen que buscar la manera de que salga a la luz. Hay una mujer que va a dar mucho de qué hablar por lo oculto y lo secreto que va a empezar a salir a la luz. Entonces, si yo tengo, ahí no tiene que haber habido menos de 20 empleados mínimo, ¿verdad? Entre mesero, barman, vamos a poner que hayan habido 20. Ujú. ¿Dónde están que no han hablado? ¿Por qué no han hablado? ¿Qué hay detrás de eso? Sino uno solo que tuvo la osadía de tener eso a la mano porque era la persona que le correspondía a este señor, que le tenía confianza. Y los demás porque están callados, a los que hayan desvivido. Sí. Hay una pared que quedó totalmente entera donde estaban los licores, no sé si que ustedes lo saben que están allí. Ujú. Y ahí hubo barman o los que estaban, que no desvivieron. ¿Por qué el temor a hablar? Porque están sumisos y callados. Señores, empiecen por ahí. Empiecen por lo más chiquito, que son los que tienen las grandes respuestas. Los más chiquitos tienen las más grandes respuestas. Dejen el miedo, dejen el temor. Porque los más grandes están allí, pero hay muchos que también están callados antes de hablar, porque hay cosas que también están guardadas para que no se sepan. Señores, A 3 minutos de que comenzamos, hace 3 minutos, vamos a grabar esto y mira que dice, era que dice Félix Porte. Adelante. Diferenciación para la señora, ¿cómo se llama? Maribel. Maribel. Ah. Cuando No, Maribel al es la revés. administradora del lugar. Al revés, estimada Claro. dama. Yo entiendo que ella fue una de las actores principales de esta tragedia. Lo mismo, Porque pues. incluso
el mesero habló con ella, según Gregory. el mesero. Entonces, ella tenía conocimiento pleno Ahí de está, todo. cierto. Y esta situación de que ella está ahora enferma, entre comillas, que está interna, nosotros estamos de acuerdo que le den las atenciones médicas, pero tan pronto terminen, vayan a Najayo a Bueno, cumplir su... aquí hay algo. Que estamos coincidiendo. O sea, él lo tiró hace 3 minutos y esto no es un video que está en un programa No. en vivo. No, pero mira, vamos a ver las declaraciones de Eury Cabral saliendo de visitar a su amigo Antonio Espaillat. Y quiero hablar un poquito de eso, de Adelante. su amigo Antonio Espaillat. Vamos a acabar con el relajito de las amistades a nivel social. Vamos a pulverizar ese mito, pero primero vamos a escuchar a Eury Cabral hablando de su amigo Antonio Espaillat. Oigan esto. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, le damos. Escuchamos. Simplemente esperando que la justicia haga su trabajo y confiando plenamente en que se hará la voluntad del Señor. Dios es fundamental en este momento para tener fortaleza, sabiendo que a final de cuentas Él es el que decide todo. Que la justicia cumpla con su papel, que Antonio cumpla con su papel y nosotros vinimos como hermanos solidarios con él a darle un abrazo y a ser solidarios. Dice la Biblia que los verdaderos amigos se ven en los momentos de dificultad. Nos llama a llorar con los que lloran, a estar tristes con los que están tristes y vinimos a darle un abrazo de solidaridad. Ok, ahí están las declaraciones de Eury Cabral. Prácticamente la totalidad del equipo del Sol de la Mañana fue hoy temprano. Estaba María Elena Núñez, ahí vemos también en la fílmica a Pedro Jiménez. Todos fueron a visitar a Antonio. Y quiero aprovechar estas palabras para hablar del tema de la amistad. Yo pongo en duda y le coloco un asterisco a la amistad de todo ese equipo con Antonio Espaillat. Si hay un talento que tiene Antonio Espaillat, que hay que reconocerle, es la capacidad de transformar su instinto parasitario en una deuda. Me explico. Cuando el equipo del extinto Gobierno de la Mañana original, me refiero a Julio Martínez Pozo, a Eury, a José La Luz, a Víctor Gómez Casanova y Melton Pineda, se van a Sol, se van en el mejor momento del programa El Gobierno de la Mañana. Sí. Se da una división porque Martínez Pozo entiende de forma correcta que Bienvenido en ese momento no supo manejar su conflicto interno de intereses. Porque hay que decirlo, Bienvenido tenía una promesa. La promesa era que si Hipólito ganaba, esas emisoras que pertenecían a Radio Cadena Comercial, a él le iban a tocar a Bienvenido unas cuantas emisoras cuyo estatus jurídico todavía no estaba Claro. definido, de las que hoy conforman Radio Cadena Comercial. Pero entonces cuando Julio Martínez Pozo y Eury Cabral hacen su trabajo de comunicación política en pro de Danilo Medina, Bienvenido no supo aclarar internamente eso de cara a él mismo, no supo manejar eso y sencillamente optó por propiciar la división de ese equipo. Al final no ganó Hipólito. Y él terminó pues sacrificando el equipo original, o más bien la triada, Julio Martínez Pozo y Eury Cabral versus Álvaro Arbelo, que era la mejor fase de ese programa. Cada vez que, por un lado, Eury Cabral y Julio Martínez Pozo tenían que enfrentarse a Alvarito Arbelo. Entonces, todo eso se fue a pique. Cuando ellos van donde Antonio, óyeme, Antonio no tenía por qué decirle no a ese equipo. Quien salía ganando por la milla del hecho de que ellos estuvieran ahí era Antonio Espaillat. Claro. No había riesgo alguno. Quien ganaba más era Antonio Espaillat. Sin embargo, cuando él le abre las puertas, ellos terminan asumiendo que Antonio les ha hecho un favor. Terminan asumiendo que Antonio, a quien no conocían hasta ese entonces, les fue solidario. Una estulticia total de parte de Martínez Pozo y Eury Cabral. Entonces, a partir de ahí se da una relación de sociedad y a su vez una relación de negocio. Pero yo me digo, ¿cuál es la amistad real de Antonio cuando quien iba a ganar de ese joint venture De ese no más venture. era precisamente Antonio,
que necesitaba desesperadamente en RCC Media figuras del análisis político de ese nivel, porque no las tenía. El gran problema de RCC Media era que de cara al 2012 no tenía una figura que pudiese competir con un Julio Martínez Pozo. Sin embargo, de un día para otro le caen paracaídas precisamente Julio Martínez Pozo y de ñapa Eury Cabral, Víctor Gómez Casanova, José La Luz y Melton Pineda. ¿Les iba a decir que no? Claro que no. Claro que no. Así que a ese equipo que no me hable de su gran amigo Antonio Espaillá, porque aquí lo único genial que hizo Antonio fue hacerle creer a ellos que él estaba siendo solidario y que les estaba haciendo un favor al darle Sol FM de 5 a 11 de la mañana. Óigame, qué amigo, ¿eh? Igual que su amistad con Eduardo Grullón. Él no sabe que para cualquier persona medianamente inteligente, él decir, pero caramba, ¿cómo yo voy a saber eso? Si yo pude estar ahí murió mi gran amigo Eduardo Grullón. Ajá, tú eras amigo de Eduardo Grullón, buen canalla. Y tú siendo amigo de un hombre que te podía facilitar un préstamo de 100 millones, 200, 300 millones para que tú pusieses el jet set como tenía que estar. Así mismo. Y no lo hiciste, no para eso. Sabrá Dios para qué otra nimiedad le tocaste la puerta a tu amigo Eduardo Grullón. ¿Tú no quieres ser amigo de un Grullón, del Popular? ¿Tú? Oh, yo, claro. Yo quisiera ser. Usted, Hasta Soraya, yo. no quiere ser amiga. Entonces, Hasta yo. hay que comenzar a pulverizar esas mojigaterías Es verdad. de Antonio Espaillat, que evidentemente nos está viendo la cara de estúpidos a 11 millones de dominicanos. 11 millones de dominicanos. Es verdad. Él les está viendo la cara de estúpidos. Melvin Sena. Te decía, acabo de ver, Es ¿sabes que verdad. pusimos el audio donde obviamente coincidía, este abogado decía que la señora Maribel, una vez sea atendida, debe retornar, debe ir a la cárcel también. Pero mira que acabo de encontrar, Adelante. que nadie sabe el estado de salud de Maribel Espaillat. ¿Cómo ¿Y los así? demás Nadie qué faltan? Nadie sabe, ¿Y mira. los demás que vivieron? La vocera de la familia Espaillat, en este caso, dice desconocer el estado de salud de la señora Espaillat. Pero oye, ¿quién más no sabe? El abogado Jorge Luis Polanco dijo que tampoco sabe cuál es el estado de salud. O sea, nadie sabe, ni el abogado, ni la vocera de la familia sabe en realidad cuál es la situación médica de Maribel Espaillat, que tiene 4 noches en un hospital y no en una cárcel, en la cárcel de Bueno, Ciudad ahora Nueva. te voy a decir algo cuando Diga. estaban conectados ustedes con eso. Sí. No es mentira, no es falso que ella tenga una situación de salud ahora en este momento por causas energéticamente de depresión y culpa. Ok. ¿Ok? Lo que ustedes están hablando, yo siento ese dolor fuerte a nivel del lado muscular del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, quiere decir que esa energía que ella está moviendo allí con respecto a sus partes emocionales no es mentira, es cierto. Si ella sí tiene una dolencia, una afectación a nivel de lo que es la parte de musculatura del corazón o partes cardíacas. Ahora, ¿por qué entra en esta parte que tiene que ver con ella? Porque es lo que estoy sintiendo. Es el miedo, la depresión y la angustia que tiene, que es normal cuando una gente se ve acorralada Sí. por algo que está en ese entorno, donde sabe que puede ir presa, ¿verdad? Encarcelada por cierto tiempo por lo sucedido, cosa que es lo que estamos hablando. Van a disvariar eso allí precisamente para que el patrimonio no lo toque. No quiere decir que ella no esté, que esté pasando por esto. Sí está pasando, es verdad. Sí. Lo mismo que este señor. Ujú. Y lo que Porque usted hay dice es mucha cierto. culpa detrás de todo esto. Porque saben que eso ocurrió. Y entonces que saben que hay otras cosas que están ocultas que van a salir a la luz. Por eso vuelvo y repito, empiecen por lo más chiquito para que den con lo más grande. Es que no pongo en duda que la dama puede que esté pasando por una Sí, sí, lo está situación pasando. de Tengo un salud dolor fuerte inesperada. No, yo no lo pongo en duda eso. Lo que yo sí pongo en duda es que la vocera y al abogado supuestamente aleguen ignorancia de que no conocen la situación. Lo que está pasando ahí es que no han podido crear una narrativa
que pueda cautivar a la población, que se identifique con ella. Claro. Eso es lo que está pasando ahí. Y al no saber qué decir o al no saber qué hacer, dicen no sé. Entonces eso deja el camino correctísimo para la especulación, Aneudi. Claro, claro. Y Eso tú me también, dices, es, si yo te pregunto- eso también es válido allí, pero acuérdate que son dos cosas que se están moviendo. La verdad de lo que ella está sintiendo Ok. por los temores y los miedos causados por la verdad que están ocultando. Y está la otra parte que es la desviación de lo que quieren hacer, como acaba de decir Aneudi, que lo que quieren es ver a un pueblo creyendo que el pueblo definitivamente es pendejo o tonto. Bueno, Dame soltarte una perla. adelante. ¿Por qué la mamá de Antonio Espaillat no está siendo procesada cuando ella es la que figura como dueña del local? ¿Por qué no, según tú? Vamos a ver. No, que no se justifica. Ella debiera estar en el Es expediente. una señora de unos 80 y tantos años. Independientemente Ajá. debe ser procesada. Obviamente se deben tener Algunas consideraciones. las consideraciones de ley, Ajá, y de- las no humanas, no. las de ley con la señora, pero debe estar procesada en este momento. Bueno, yo creo que no ganamos nada con eso, Melvin. No, pero yo creo que yo sí. siento que con Antonio Espaillat es más que suficiente. Porque en todo caso, si él hubiese hecho lo que tenía que hacer, esto no hubiese ocurrido. Yo veo, por ejemplo, al buen amigo Roberto Santana, una persona respetable en este país, diciendo que Antonio Espaillat también fue víctima de esto. Yo voy a disentir categóricamente de Roberto, porque decir que el empresario llega hasta donde el Estado lo deja y poner de ejemplo el tema de los impuestos, de que bueno, si el Estado no le cobra impuestos al empresario, este no los paga. Bueno, aquí hay cientos, decenas de empresarios pequeños y medianos que pagan sus impuestos, Roberto. Pero yo quiero decirte, y la razón por la cual no estoy de acuerdo contigo en eso que planteas, y es que la responsabilidad individual como ser humano y como ente social, entiéndase como ciudadano y empresario, no es algo que está sujeto a la ausencia de rol del Estado. Tu responsabilidad como persona, como ciudadano y como empresario es algo que está sujeto simplemente a tu integridad. Ujú. Y no es que ahora nos vamos a pintar como seres inmaculados en cuanto a integridad. No, porque todos tenemos nuestras falencias, todos fallamos. Ahora, lo que te digo, Roberto, es que si yo veo que algo está fallando en mi negocio, yo no tengo por qué esperar a que venga el Estado a decirme corrige eso. No. No, porque es mi negocio. Es mi ámbito de poder inmediato. Así. Y me asiste a un nivel de responsabilidad incluso de cara a mí para yo subsanar eso, para yo intervenir eso y colocarlo por la senda de lo correcto, de cómo tiene que estar. O sea, Claro. aquí hay un fallo moral que no se puede llenar. Repito, Roberto Santana, hay un vacío moral que no se puede obliterar aludiendo a la falla del Estado y que dicha falla a su vez convierta en víctima a Antonio. No, No. él era el dueño para algo. Del dinero que él ganó, o sea, el gran dinero que él ganó en el Jet Set lo disfrutó él y su familia. Y qué bueno, lo ganó trabajando. Ahora, en esa misma línea, precisamente porque recibió beneficios directos o indirectos del Jet Set, le asistía, estaba moralmente compelido a Y procurar comprometido. que eso esté por la senda correcta. Sin embargo, no lo hizo porque le faltó moral, le faltó integridad. Y esa ausencia de moral e integridad la llenó ¿con qué? Con avaricia. Codicia. Claro poder. que sí. Simple. Ya son 93 las acciones legales entre querellas y denuncias depositadas en el Ministerio Público. Y siendo 93 querellas y denuncias, la calificación de un homicidio involuntario es débil. Es inaceptable. Yo no soy abogado, pero me leí el código y entiendo que no aplica el 319 en este caso.
Son demasiadas víctimas. Ahí hay que hablar de aproximadamente 500 víctimas entre los fallecidos y heridos. Ajá. Y si contamos a los huérfanos, que son 174 y 36 huérfanos de padre y madre. O sea, ¿cómo tú calificas eso como homicidio involuntario? Es lo que acabo de decir, por eso es que vuelvo e insisto. Esta gente de lo que tiene que ver con el poder, busquen primero las respuestas de los más chiquitos que eran sus empleados, que ninguno ha hablado, excepto este señor y el otro. Porque lo que existe también es la parte mediática del poder, en donde las personas grandes te hacen a ti alusión a de que si hablas, X te puede pasar o te amedrentan. Entonces, ahí puede haber eso, ¿entiendes? Y lo que se ve allí es una mujer que habla con esta gente, que es lo que tiene que salir a la luz para que puedan dar carta verde a eso que está allí pendiente. Aunque yo te vuelvo y te repito, yo veo que esta situación del Jet-Set va a quedar como a medias. O sea, al final va a ser más de lo mismo. Bueno, yo te digo... O sea, una cárcel per século seculorum de tantos años y todo lo demás, no se ve. Yo te digo, Soraya, que aquí la reputación de Wilson Camacho y Jenny Berenice está en juego. Sí, claro que sí. Y lo único que ellos tienen para protegerse a futuro de cualquier ataque político, siendo ellos responsables de haber enviado a prisión, en este caso preventiva, a múltiples figuras del danilismo, la única protección que tienen ellos es su reputación, su credibilidad social. El hecho de que Jenny Berenice en el ámbito judicial no puede aspirar más allá de ser procuradora y que eso está sujeto a la voluntad de un presidente. Pero ¿qué pasa con una Jenny Berenice que sale con una reputación buena? Bueno, pues significa esto que ella, si quiere experimentar en el ámbito político, ella puede ser candidata a senadora, a presidente. Pero todo eso se va a pique si en este caso ella no hace lo que tiene que hacer. Y su piedra en el camino es un elemento mediocre, es Antonio Espaillat. Así ¿Piedra que o oportunidad? las dos cosas. Sí. Piedra si no hace lo que tiene que hacer y oportunidad si hace lo que sí tiene que hacer. Y el elemento a vencer aquí no es un Leonel Fernández. No es un orador, no es un político, no es un intelectual. Es un tipejo que amasó una fortuna de presumiblemente 5,000 millones de pesos. Ya, eso es todo. Entonces, ¿va a arruinar su futuro político Jenny Berenice por tener consideraciones hacia este carajo? No lo creo. O no, cogerle líneas a alguien. Que alguien le diga, no, es esto lo que tú tienes que hacer. Y yo te diré algo, voy a decir algo que la gente no sabe. Sí. Jenny Berenice y Ruby Pérez eran más que amigos, hermanos. Sí. La gente no sabe eso. La gente no sabe que Jenny Berenice ha llorado mucho la trágica partida de Ruby. Así que ella tiene dos fuertes motivos para hacer esto. Su futuro político y honrar su lazo humano con Ruby Pérez. Con su amigo. Creo que es una oportunidad de oro la que tiene la señora Berenice, que hasta ahora el Estado se ha manejado no a la altura de las circunstancias. Hasta ahora el Poder Judicial hasta este momento ha hecho un papel muy malo en este juicio hasta este momento, pero eso no quiere decir que va a terminar de esa manera. Y además que tienen ya que se cambiar los parámetros que están moviendo ahora. Totalmente. Es que para mí lo más lógico para conservar el poder es sacrificar el peón que al caballo que se le partió la pata. Y tienen que terminarse a partir las 3, que le queda. Exacto, eso es lo más lógico. Bueno, no se diga más, señores, impolíticamente correcto. La gente que no se ha suscrito, háganlo. Activen la campanita, comenten, compartan, den like. Melvin Sena, Soraya Santana en su rol en esta ocasión de comentarista y un servidor, Aneudi Santos. No nos resta más que decir en pie hasta el próximo. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos
con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o no comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resorte Media.